Lengua materna. Contextos más contextos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Mi nombre es Rodolfo Mancilla Arriaga. Soy docente e imparto la asignatura de Lengua Materna. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a esta emisión dedicada a las y los estudiantes de segundo grado de secundaria. Quiero aprovechar el momento para recordarles que en esta época de contingencia hemos aprendido de forma diferente, con dedicación, paciencia y tolerancia. Sigamos con esa actitud, en ese proceso en el que también hemos conocido otras maneras de realizar trabajo colaborativo. Por supuesto, es importante seguir con las medidas de higiene dentro y fuera de casa para lograr salir adelante en esta situación. Agradezco su atención y les doy la bienvenida a esta clase que lleva por título Contextos más contextos. Abordaremos la selección y lectura de la narrativa latinoamericana contemporánea. En esta sesión conseguiremos identificar los ambientes y realidades que integran este tipo de literatura. Antes de comenzar, tengan a la mano los materiales que utilizaremos. Libreta de apuntes, algo con que escribir, puede ser un bolígrafo o un lápiz, y su libro de texto gratuito. Tomen nota de los aprendizajes que veamos, anoten las dudas, inquietudes o dificultades que tengan, al igual que todas las palabras que desconozcan y así poder realizar su propio glosario. Ahora sí, iniciamos. ¿Saben qué es un contexto narrativo y cuáles son sus elementos? Para acercarnos a este, primero veamos qué es el contexto en la vida real. Pongan mucha atención. Te presentamos un cuento con Marta Aura y el ambiente sonoro de Pablo Ramírez. Que lo disfrutes. Grandes guerras se publican en la tierra y en el mar, y al conde Flores le nombran por capitán general. Lloraba la condesita, no se puede consolar. Acaban de ser casados y ya se tienen que apartar. ¿Cuántos días, cuántos meses piensas estar por allá? Deja los meses, condesa, por años debes contar. Si a los 3 años no vuelvo, viuda te puedes llamar. Pasan los 3 y los 4, nuevas del conde no hay. Ojos de la condesita no cesaban de llorar. Un día, estando a la mesa, su padre la empieza a hablar. Cartas del conde no llegan, nueva vida tomarás. Condes y duques te piden, te debes hija casar. Carta en mi corazón tengo, que don Flores vivo está. No lo quiera Dios del cielo que yo me vuelva a casar. Dame licencia, mi padre, para el conde ir a buscar. La licencia tienes, hija, mi bendición, además. Se retiró a su aposento, llora que te llorarás. Se quitó medias de seda, de lana las fue a calzar. Dejó zapatos de raza, los puso de cordobán, y encima del brial se puso un hábito de sayal y se fue a peregrinar. Y bajando unos pinares, gran vacada fue a encontrar. Vaquerito, vaquerito, te quería preguntar, ¿de quién llevas tantas vacas, todas de un hierro y señal? Del conde Flores, Romera, que en aquel castillo está. Vaquerito, vaquerito, más te quiero preguntar, del conde Flores, tu amo, ¿cómo vive por acá? De la guerra llegó rico, mañana se va a casar. Ya están muertas las gallinas y están amasando el pan. Muchas gentes convidadas de lejos llegando van. Vaquerito, vaquerito, por la Santa Trinidad, por el camino más corto,
me has de encaminar allá. Jornada de todo un día en medio la hubo de andar. Llegada frente al castillo con don Flores fue a encontrar, y arriba vio estar la novia en un alto ventanal. Dame limosna, buen conde, por Dios y su caridad. Oh, qué ojos de romera, en mi vida los vi tal. Sí los habrás visto, conde, si en Sevilla estado has. La romera es de Sevilla. ¿Qué se cuenta por allá? Del conde Flores, señor, poco bien y mucho mal. Echó la mano al bolsillo, un real de plata la da. Para tan grande, señor, poca limosna es un real. Pues pida la romerica, que lo que pida tendrá. Yo pido ese anillo de oro que en tu dedo chico está. Abrióse de arriba a abajo el hábito de sayal. ¿No me conoces, buen conde? Mira si conocerás el brial de seda verde que me diste al desposar. Al mirarla en aquel traje, cayóse el conde hacia atrás. Ni con agua ni con vino no lo pueden recordar, si no es con palabras dulces que la romera le da. La novia bajó llorando al ver al conde mortal, y abrazado a la romera se lo ha venido a encontrar. Malas mañas sacas, conde, no las podrás olvidar, que en viendo una buena moza, luego la vas a abrazar. Malaya la romerica, ¿quién te trajo por acá? No la maldiga ninguno, que es mi mujer natural. Con ella vuelvo a mi tierra. Adiós, señores, quedad, quédese con Dios la novia, vestidica y sin casar, que los amores primeros son muy malos de olvidar. Muchas gracias, maestros. Yo soy Fernando Bueno y nosotros somos la Compañía Nacional de Teatro. Hasta la próxima. Recuperemos conocimientos. ¿Les parecieron algunos contextos reconocibles? ¿Cómo podríamos insertarlos en una creación literaria? ¿Qué aspectos ustedes agregarían? Pues bien, hay escritores latinoamericanos que han trascendido por sus cuentos o novelas, ya que gracias a sus textos podemos imaginar y adentrarnos en la situación económica, social que prevalecía en el lugar y el tiempo en que fueron escritos. Probablemente les ha pasado que leen un texto una, dos o hasta 3 veces y no logran entender lo que el autor quiere decir en esas líneas. Para poder entender mejor un texto es necesario imaginar. Sí, la imaginación es un gran recurso que nos puede llevar al entendimiento de una lectura. Es importante considerar que el ambiente de un cuento es el lugar en el que transcurre la acción del relato y en qué época es donde transcurren la historia de los personajes. Sin embargo, el lugar no siempre tiene que ser físico, puede ser imaginario. Ahora veamos los tipos de ambiente. Estos son: Número 1. Ambiente físico. Se refiere al lugar concreto, geográfico o local donde ocurre la historia. 2. Ambiente sociocultural. Es la condición social en que se desenvuelve la acción tomada en cuenta y permite conocer el nivel cultural, económico y la clase social a la que pertenecen los personajes de la narración. Y 3. Ambiente psicológico. Es el que experimentan los personajes en su interior, resultado de las emociones que presentan dentro del cuento, como amor, odio, coraje, miedo, felicidad. A continuación, los invito a escuchar un fragmento de la novela Los de Abajo, escrita a principios del siglo,
del autor Mariano Azuela. Imagínense dentro de la novela, ya sea como testigos de la trama o como partícipes de ella, para identificar qué tipo de ambiente se desarrolla en el video. Pónganse cómodos y escuchen. Los de abajo, de Mariano Azuela. Todos ensanchaban sus pulmones como para respirar los horizontes dilatados, la inmensidad del cielo y el azul de las montañas, y el aire fresco, embalsamado de los aromas de la sierra. Y hacían galopar sus caballos, como si en aquel correr desenfrenado pretendieran posesionarse de toda la tierra. ¿Quién se acordaba ya del severo comandante de la policía, del gendarme gruñón y del cacique enfatuado? ¿Quién del mísero jacal donde se vive como esclavo, siempre bajo la vigilancia del amo o del hosco y sañudo mayordomo, con la obligación imprescindible de estar de pie antes de salir el sol, con la pala y la canasta, o la mancera y el otate para ganarse la olla de atole y el plato de frijoles del día? Como habrán notado, en la novela Los de Abajo, el narrador combina dos elementos para crear el ambiente en la historia. Por un lado, hace una descripción de las emociones de los personajes, al decir que ensanchaban sus pulmones para respirar el azul de las montañas. Y por otro, describe el lugar físico, una alta montaña de cielos azules y aire fresco. A partir de estos aspectos, podemos reconocer que se trata de un ambiente de bienestar para los personajes, ya que es un lugar rodeado de imágenes ensoñadoras. Interesante, ¿verdad? Reflexionemos ahora sobre otros aspectos. ¿En qué lugar o ambiente imaginan que sucedió esta narración? A partir de las descripciones, ¿qué emociones creen que experimentan los personajes? Temor, agrado, angustia. En efecto, cuando hablamos de ambiente en una narración, se refiere al escenario o lugar en el que se mueven los personajes. De igual forma, puede referirse a un lugar real o imaginario. Recuerden, al iniciar la lectura de un cuento, leyenda o novela, identificarse con algún personaje e imaginar que son partícipes dentro de la trama. De esta manera lograrán entender mejor el texto. Ahora, pongamos en práctica lo aprendido. Vamos a realizar la actividad comparación de ambientes. Para ello, escuchen con atención la lectura en voz alta de un fragmento de la novela Yo el Supremo, del autor Augusto Roa Bastos. Yo el Supremo. ¿Dónde encontraron eso? Clavado en la puerta de la Catedral, Excelencia. Una partida de granaderos lo descubrió esta madrugada y lo retiró llevándolo a la comandancia. Felizmente nadie alcanzó a leerlo. No te he preguntado eso, ni es cosa que importe. Tiene razón Usía, la tinta de los pasquines se vuelve agria más pronto que la leche. Tampoco es hoja de gaceta porteña ni arrancada de libros, señor. ¿Qué libros va a haber aquí fuera de los míos? Hace mucho tiempo que los aristócratas de las 20 familias han convertido los suyos en naipes. Allanar las casas de los antipatriotas. Los calabozos. Ahí en los calabozos, bichea en los calabozos. Entre esas ratas uñudas greñudas puede hallarse el culpable. Apriétale los refalsos a esos falsarios. Sobre todo a Peña y a Molas. Tráeme las cartas en las que Molas me rinde pleitesía durante el primer consulado, luego durante la primera dictadura. Augusto Roa Bastos. En la novela Yo el Supremo se recurre a elementos basados en sucesos reales. En cambio, 100 años de soledad incluye elementos fantásticos, como que un personaje se eleve hacia el cielo y desaparezca por los aires. Cada relato nos permite introducirnos en el mundo que su autor imaginó y hacer una adecuada interpretación de sus historias. Con base en los fragmentos de los libros en audio, describan en una tabla el ambiente descrito en el fragmento de la novela Los de Abajo y compárenlo con el fragmento de la novela Yo el Supremo. ¡Excelente! Ahora vamos a ver el audiovisual Ambientes y Realidades de la narrativa latinoamericana contemporánea, para asomarnos a lugares y sitios inimaginables. Aquí vivimos. En las calles se cruzan nuestros olores, de sudor y pachuli,
de ladrillo nuevo y gas subterráneo. Nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad. Ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral. Ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros. Ciudad dolor inmóvil, ciudad vieja en las luces. Ciudad de víscera, encarnación de pluma. Ciudad perro, ciudad lepra y cólera hundida. Tuno incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Carlos Fuentes. La región más transparente. Fragmento. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del libro La región más transparente, del escritor mexicano Carlos Fuentes. ¿Saben? Muchas veces he caminado por las calles de la Ciudad de México, pero esta vez sentí una gran necesidad de apreciar rostros, la vida y los paisajes que se describen en el libro. Y efectivamente, vi, olí y sentí nuestra ciudad de otra manera. Pero no solo la Ciudad de México ha inspirado a grandes autores. También otras ciudades de Latinoamérica han sido escenarios de novelas y cuentos en el siglo XX. ¿Les gustaría conocerlas? Acompáñenme. Otra obra que retrata a la Ciudad de México es la novela Noticias del Imperio, del escritor mexicano Fernando del Paso. Los protagonistas de esta novela son Carlota y Maximiliano, emperadores de México entre 1864 y 1867. Pero si lo que quieres es conocer otras ciudades de Latinoamérica, puedes viajar hasta Lima, Perú, para conocer los barrios de Lince y Miraflores, pasando por sitios emblemáticos de esa capital para conocer la historia de un grupo de adolescentes que estudian en el colegio militar, en la novela La ciudad y los perros, del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Cabe resaltar que en el desarrollo de una obra literaria es muy importante el contexto, ya que se refiere a la realidad o situación social y cultural de una época vivida o recreada por los escritores de un país o región. Por ejemplo, el periodo de la Revolución Mexicana refleja el México rural con las tropas del ejército que viajaban a caballo y el México moderno con el uso del tranvía. Algunas novelas que reflejan este periodo de México son Los de Abajo, de Mariano Azuela. La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Y Mi caballo, mi perro y mi rifle, de José Rubén Romero. Los escritores latinoamericanos del siglo XX retrataron hechos reales y al mismo tiempo crearon ambientes ficticios. Tales son los siguientes casos. Macondo, en 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y Santa María, en algunas obras del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Algunos autores incluyen una dictadura en su obra. Por ejemplo, El señor presidente del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. La literatura es una ventana hacia realidades y sitios que no imaginamos. Es una manera asombrosa de viajar. ¿Y ustedes qué están leyendo? ¿En qué ciudad se desarrolla la historia? ¿Cuál es su contexto? Espero que algún día podamos compartir experiencias. Adiós. ¿Les gustó el fragmento que escuchamos de La región más transparente de Carlos Fuentes? ¿Cuáles creen que sean las intenciones de los autores para escribir sus obras? ¿Qué otra novela conocen que retrate la Ciudad de México? Los invito a que busquen otras obras que retraten la Ciudad de México, o si lo desean, pueden explorar otros escenarios de Hispanoamérica. Interésense, investiguen, lean. La participación de ustedes es importante para aprender cada día cosas nuevas. A continuación, los invito a leer este fragmento de la narrativa latinoamericana La noche boca arriba, de Julio Cortázar. Fragmento, La noche boca arriba. Tener miedo no era extraño. En mis sueños abundaba el miedo. Comprendía que estaba caminando en plena oscuridad, aunque arriba el cielo era menos negro que el resto. Todo era grato y seguro, sin acoso. Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en que entretenerse. ¿Quién
¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Julio Cortázar. Magnífico este fragmento de Cortázar, ¿no creen? Deja un toque de misterio en el lector. Como dato curioso, este cuento de Julio Cortázar fue escrito por el mismo autor basado en un sueño que tuvo. ¿Les gustan los retos? Pues los invito a escribir qué ambientes lograron identificar en el fragmento La noche boca arriba. Por otra parte, un texto que no puede dejar de ser mencionado es Anaconda, de Horacio Quiroga, este escritor uruguayo que se caracterizó como un maestro del cuento latinoamericano. Ponte cómodo, relájate y pon atención a este otro fragmento de Quiroga. Fragmento Anaconda. Eran las 10 de la noche y hacía un calor sofocante. El tiempo cargado pesaba sobre la selva, sin un soplo de viento. El cielo de carbón se entreabría de vez en cuando, en sordos relámpagos de un extremo a otro del horizonte. Pero el chubasco silbante del sur estaba aún lejos. En la base de un murallón de piedra viva, de 5 metros de altura y en pleno bosque, desde luego, existía una caverna disimulada por los helechos que obstruían casi la entrada. Servía de guarida desde mucho tiempo atrás a Terrífica, una serpiente de cascabel, vieja entre las viejas, cuya cola contaba 32 cascabeles. Horacio Quiroga. Como pudieron darse cuenta, al escuchar este otro texto de Horacio Quiroga, hace mención sobre los distintos tipos de ambiente que hay en este fragmento. Ahora que ya les quedó claro cómo identificar un ambiente de un cuento, les invito a que contesten las preguntas. Para ustedes, ¿qué autor define mejor los ambientes, Cortázar o Quiroga? ¿Conoces más obras de estos dos grandes escritores? Les invito a que busquen estos dos cuentos que estoy seguro que le van a gustar y averigüen su desenlace. Revisen las lecturas que vienen en su libro de texto y seleccionen la que más llame su atención. Comparen los escenarios de la novela que seleccionaron con los ambientes que anotaron en su libreta. Los invito a investigar sobre otros autores de Hispanoamérica y conocer las obras literarias que crearon. Será muy valioso que descubran por ustedes mismos el fantástico mundo de la literatura. Antes de finalizar esta sesión, quiero recordarles la importancia de la imaginación en la lectura, gracias a la cual podemos conocer los distintos tipos de ambiente que hay en la narración. Todo esto gracias a los textos Imaginamos con Textos. Para reforzar su aprendizaje, recuerden consultar los libros de texto para segundo grado en la siguiente página. Llegó el momento de despedirnos. Esperamos que les haya parecido interesante esta sesión titulada Contextos más contextos y que sigan reforzando su conocimiento. Cuídense, hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.